Muy buenos días, bienvenidos nuevamente hermanos a esta enseñanza de Lucas y bueno, rogando a Dios ser los más precisos para conocer más, para saber más de Dios y sobre todo el hecho de que tú estés aquí, bueno, sea para ser el Hijo de Dios, el hacedor de la verdad que es única y que es de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Eh, Estamos ya en esa enseñanza, en la parte del capítulo 1, versículo 1. Ya hicimos la introducción la semana pasada. Y bueno, hoy empezamos con este capítulo 1, versículo 1 de Lucas. Por cuanto muchos han puesto sus manos a recopilar una narrativa sobre los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Esa introducción de Lucas de los cuatro evangelios en la que el autor sale a escena y usa el pronombre personal yo, hay que entender algunas cosas en este pasaje. Ya lo habíamos hablado, pero es el mejor griego de todo el Nuevo Testamento. Lucas va a emplear la forma de introducción que usaban esos grandes historiadores griegos. Escribía independientemente, aunque utilizaba esa forma convencional y emplea una propia terminología cuando le viene bien. No escribe una historia común y ordinaria. Hay que ver las diferencias así como las similitudes. Le establece una autoridad de alguien que lo ha investigado todo cuidadosamente. Y el resultado recoge un relato que es ordenado y conduce al que lo lee, al que lo oye, a la plenitud de la certeza que se recibieron esas enseñanzas en la tradición. Recordemos, él era gentil. Lucas no fue el primero en llevar la tarea de poner por escrito tradiciones orales sobre nuestro Señor Jesús. Y él explica por qué emprende ese extenso proyecto. Es una convención literaria entre los historiadores referirse a los predecesores cuando ven escribir sobre el mismo tema. Les voy a hablar de esta parte en que, por ejemplo, Heródoto decía, estas son las investigaciones de Heródoto de Halicarnaso, un historiador que fue muy posterior. También Dionisio de Halicarnaso nos dice al principio de su historia, antes de empezar a escribir, yo recogí información en parte de labios de los hombres más instruidos con los que me pude poner en contacto y en parte de las historias que escribieron los romanos de los que aquellos hablaban con elogio. Y así comienza Lucas el libro, en el griego más sonoro, siguiendo los mejores modelos que le encontró. Y si lo pusiéramos más preciso, es como si Lucas hubiera dicho, voy a escribir la historia más importante del mundo y solo lo mejor es digno de ella. Sabemos que los manuscritos antiguos son verdaderas obras de arte y que se habla de que son escritos con tinta de plata en vitela púrpura. Y a menudo el copista, cuando llegaba al nombre de Dios o de Jesús, lo escribía en oro.
Había un pastor que contaba de un viejo obrero que todos los viernes por la noche apartaba las monedas nuevas y relucientes de su bolsita de paga para cuando se recogían los diezmos y las ofrendas en la iglesia. El historiador, el escriba y el obrero tenían la misma convicción. Solo lo mejor es suficiente y bueno para Jesús. Siempre dedicaban lo mejor que tienen el más elevado fin. Y no hay algún pasaje de la Biblia que arroje luz sobre la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Lucas es algo inspirado y sin embargo el autor dice que es el producto de una cuidadosa investigación histórica, fidedigna, real, verdadera. Toda inspiración no llega nada más del cielo, al que se sienta con los brazos cruzados, ahí esperando, sino el que piensa, el que busca y el que investiga, que ruega a Dios el poder transmitir lo que Él quiere de su palabra, pero que es algo real, algo verdadero, acercarnos más y más. Esa inspiración viene y es verdadera cuando el revelador Espíritu de Dios le sale a la mente a ese buscador que es el hombre. Dios da su palabra, pero se la da al que la busca. Mateo 7:7, buscad y hallaréis. Entonces, cuando dice la parte del versículo, por cuanto expresa la causa por la que Lucas asocia la obra con la de sus predecesores y por tanto está justificando. Ese verbo han puesto sus manos, él está diciendo la dificultad de la tarea, a recopilar. Ese verbo es una narrativa que significa que los predecesores de Lucas han dispuesto los elementos de manera secuencial. Los acontecimientos no son simples sucesos, son asuntos que atañen la salvación, esa historia de la salvación. Y ese que se han cumplido, el participio pasivo, que se han cumplido, significa sucedieron o acontecieron. Y se refiere a los actos divinos. Por ejemplo, Lucas suele referirse a la acción de Dios con una voz pasiva. Y siempre tiene a Dios como sujeto. Uno de ellos podemos ver Hechos 1:16 para mayor referencia. Hechos 1:16. Hechos 3:18. Primero que te di, Hechos 1:16, tiene a Dios, a la acción de Dios con la voz pasiva. Y el Hechos 3, capítulo 3, versículo 18, tiene a Dios como sujeto. El tiempo perfecto utilizado aquí sugiere que estos no son solo sucesos, es en los cuales Dios está activo, sino que son acontecimientos que Él ya lleva a su cumplimiento. ¿Sí?
Bueno, refleja que ha considerado que los otros habían expuesto y decide poner en orden la historia. Lo vimos capítulo 1, versículo 1 de Lucas. Reconoce que ni él ni otros habían inventado la historia, sino que procedía de testigos fidedignos. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Capítulo 1, versículo 2, donde vamos a introducirnos. Tal y como nos fueron transmitidos por aquellos quienes fueron testigos oculares desde el principio, llegaron a ser ministros de la palabra. Perdón, no tomé la hora. ¿Voy bien? Me avisas. Por favor. Los historiadores helenísticos, cuando escribían historias, exigían que se fuese testigo ocular o que se tuviera acceso a alguien que lo hubiera sido. Polibio, Josefo, Eusebio, todos ellos. Recordemos que Lucas no fue testigo ocular de los primeros sucesos, pero sí tenía acceso al testimonio de lo que había sucedido y a aquellos que habían realizado cuidadosas investigaciones. Él en Hechos lo menciona, estaban presentes desde el principio, Hechos 1, 21, 22 o Juan 15, 27. Y recordemos, Lucas, gentil, recoge la tradición que había sido transmitida por ellos. Dice, tal y como se transmitió. Algunos traducen testigos oculares y ministros de la palabra, como si fueran dos grupos aquí separados, lo cual encaja con criterios establecidos para el reemplazo de Judas en Hechos 1, 21 al 22. Aquellos que acompañaban a Jesús durante su ministerio como testigos oculares se distinguen de los 12 que son testigos de su resurrección. En Hechos 13, 31 al 32, Pablo se diferencia a sí mismo como aquel que proclaman el Evangelio de los testigos oculares de la resurrección. El pronombre relativo que gobierna la construcción sugiere que Lucas hace referencia a un solo grupo. Hechos 26, 16, Pablo recoge la comisión que le hace a Jesús en su camino a Damasco de ser siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. El participio separa ministros de la palabra y tiene su primer sentido, llegar a ser los testigos oculares de los acontecimientos recogidos en el Evangelio, llegaron a ser ministros de la palabra. Hechos recoge esa transformación, dado que la narración de la infancia va inmediatamente a continuación de estas palabras. Se podría asumir también que representa el relato de un testigo ocular. La proclamación de los acontecimientos del Evangelio no está limitada a los apóstoles. También había mujeres con Jesús en Galilea y fueron testigos de su crucifixión, entierro y resurrección. El término palabra también se traduce por informe, asunto. Y hay un sentido neutral, pero cualquiera que adentro se refiera a la proclamación cristiana de lo que Dios había hecho en Cristo. En Hechos 1:1, a todo el Evangelio de Lucas se le denomina de manera literal la primera
palabra. En Hechos 6, 2, 4, palabra se iguala con palabra de Dios. Ambos se utilizan de forma intercambiable para el mensaje de Dios, enviado, por ejemplo, al pueblo de Israel. Varias citas hay en Hechos 4:4, por ejemplo. Y para el movimiento cristiano, Hechos 6:7, también hay muchas citas. La palabra se refiere a las tradiciones sobre Jesús y a la proclamación de lo que significa. Vamos a entrar al capítulo 1, versículo 3, la competencia para llevar a cabo la tarea de nuevo. Me pareció bien, también a mí, habiendo seguido todo cuidadosamente hasta el principio, escribirte un relato ordenado, excelentísimo Teófilo. Aquí Lucas ya presenta sus credenciales para escribir este relato. Me pareció bien también a mí. Nunca Lucas va a criticar a sus predecesores. Ellos pertenecían al nosotros, lo vimos capítulo 1, versículo 1, y tenían la misma tradición, capítulo 1, versículo 3, que estamos atendiendo. Lo que Lucas hace de una forma distinta a sus predecesores es escribir un relato continuo, uno que cuenta la historia desde el principio hasta Roma. Este verbo lo usa en Hechos 15:22, 15:25 y 15:28 para una decisión impulsada por el Espíritu Santo. Lucas ya se preparó para el relato investigando con cuidado, como debe hacerlo un historiador. El verbo seguido significa que él se puso al corriente de los sucesos. Primero consultó todo, que si era neutro, que si se refería a otras fuentes, a tradiciones independientes, pero que si es masculino, puede incluir también a gente. Segundo, fue hasta el principio. Esta palabra puede significar durante algún tiempo. Esto se refiere a la duración de la investigación, pero es muy probable que se refiera al alcance de sus investigaciones. Él remonta las investigaciones hasta el punto de partida, Hechos 26:5. Y se refiere a la narración de la infancia que va inmediatamente. Y que no aparece esto en Marcos, por ejemplo. Esta alusión al Antiguo Testamento en los capítulos 1 y 2, sin embargo, sugieren que Lucas sigue un enfoque interpretativo utilizado por Jesús en Emaús, cuando comenzó con Moisés y todos los profetas para interpretar las cosas sobre sí mismo en las Escrituras. Capítulo 24, versículo 27. El comienzo puede ir más allá de los sucesos históricos más recientes del nacimiento de nuestro Señor Jesús y la aparición de Juan en el desierto, hasta llegar a esos propósitos de Dios esbozados por Moisés y confirmado por los profetas. Lo que sucede en este relato es un cumplimiento de las Escrituras. Lucas siguió las cosas cuidadosamente y aparece con frecuencia en los prólogos griegos, y Lucas lo utiliza con la conexión con el hecho de seguir cuidadosamente y con precisión.
Puede usted ver Hechos 18:26. El resultado es que esto le permite no solo recopilar, sino escribe un relato ordenado. Ordenado modifica el infinitivo escribir y no a la frase que le precede. No es una secuencia cronológica de lo que sucedió, sino a una disposición coherente, secuencial del material para que nosotros tengamos una impresión clara. Y Lucas va a articular esta visión teológica a través de una narración y elaborar una unidad narrativa con presentación de elementos y patrones muy importantes. En la poética helenística, el significado de cualquier incidente o suceso viene otorgado por el movimiento del argumento. Cualquier suceso está representado por su relación con todos los demás sucesos y personajes y sus interacciones configuradas casualmente según los pensamientos del autor. El objetivo es presentar al lector la verdad en una trama narrativa y convencer al lector de esa verdad, no solo presentar los hechos. El relato ordenado devela por qué se considera que estos sucesos han llegado a su cumplimiento. Capítulo 1, versículo 1. El orden está diseñado para ser persuasivo y se puede comparar esa justificación de Pedro para predicar a los gentiles ante los creyentes circuncidados que plantearon las cuestiones en Hechos 11, versículo 1 al 17. Él ofrece un relato muy detallado, punto por punto, pero no cuenta la historia en un orden cronológico. El relato de Pedro se considera ordenado no por su cronología precisa, sino por contar el incidente desde una perspectiva narrativa. Esto es, con la secuencia más amplia y el propósito de la narración. La frase que nos indica excelentísimo Teófilo se puede traducir por su excelencia y referirse a un oficial de alta graduación. Y esto tiene significado en Hechos, en la carta de Tribuno Claudio Lisias, el gobernador Félix, Hechos 23-26. En la manera que se le dirige a Tértulo, el gobernador, en el Hechos 24-3. Y en la manera de dirigirse a Pablo, al gobernador Festo, Hechos 26-25. Algunos deducen que los ejemplos que Teófilo es un oficial romano, que Lucas escribe una defensa del movimiento cristiano para pedir ayuda. Puede ser que Teófilo fuera un oficial de un rango alto. Es improbable que Lucas escriba una defensa oficial del cristianismo o de Pablo. Aunque el párrafo inicial está dirigido a Teófilo, el resto del evangelio va dirigido a todos de manera general. Lucas declara que su propósito no es proporcionar información definitiva sobre una historia, sino expresar la certeza o la fiabilidad de una historia que Teófilo ha sido enseñado. Y la pregunta podría surgir aquí. Si era un oficial romano desinteresado, él estaría de acuerdo de leerse estos libros de Lucas y de Hechos para saber más de los cristianos, si él mismo no hubiera sido cristiano. Es más probable esta frase sea una forma educada de tratamiento que signifique excelentísimo. No es una persona ficticia,
porque el excelentísimo sería inadecuado para el nombre de él. Y su nombre significa amigo de Dios. Hechos 1:1 tiene la pequeña dedicatoria a Teófilo, en la que se omite el epíteto excelentísimo, con una breve referencia al volumen anterior. Se dice que Teófilo es el mecenas que proporciona los fondos para la publicación y distribución de Lucas Hechos. Se cree que era cristiano y que el Evangelio y los Hechos le convencieron a él y a otros de la fiabilidad de lo que le habían enseñado y en lo que creía. Teófilo, se cree posible, el amigo de Dios, como es su nombre, sea un alias para un romano destacado que necesitaba permanecer de incógnito. Si no era un hombre ordinario, tendría un rango social que le obliga a ese prólogo, que es extraño en la iglesia primitiva. Entramos a el capítulo 1, versículo 4. Para que puedas reconocer en plenitud la certeza de las enseñanzas en las que has sido instruido. El propósito, establecer la fiabilidad de la tradición y la certidumbre de la fe. En este capítulo, en este versículo. Reconocer en plenitud es el verbo más fuerte que el simple saber. Yo sé, puedo saber muchas cosas, pero reconocer con certeza en plenitud es algo diferente. Lucas utiliza el verbo cuando los discípulos en Emaús finalmente reconocen que están partiendo el pan con el Jesús resucitado. ¿Se acuerda de Hechos 24, 30, 31? Un segundo, por favor. No, perdón, sí, por eso dudé, perdón. Lucas 24, treinta, 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. La certeza es una posición enfática al final de este punto. Se traduce como verdad, que puede implicar que Teófilo no conoce la verdad y la obra de Lucas es comparable contra
Apion de Josefo, a quien escribió para combatir las declaraciones burdas y mentirosas sobre los judíos. Lucas también pretende contrarrestar falsedades sobre el movimiento cristiano. Capítulo 28, 22 de Hechos. Ahora sí. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Sin embargo, la forma adverbial de la palabra aparece en Hechos 2:36 y significa conocer con certeza. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y va conectada con ese conocimiento certero de que Dios hizo a Jesús Mesías y Señor que acabamos de leer. La traducción de la certeza aquí implica que Lucas escribe para infundir esa confianza en la fiabilidad de la enseñanza. En Hechos 18:25, el verbo instruido se refiere a la instrucción de Apolos en el camino del Señor, que también podemos corroborarlo más en 1 Corintios 14:19. Le leo Hechos 18:25, que fue escrito por Lucas. A eso me estoy refiriendo en su griego. Hechos 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, se refiere a esa instrucción de Apolos en el camino del Señor, instruido. Puede también significar informado. Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí se refiere a la enseñanza y predicación de las palabras de nuestro Señor Jesús y los eventos de su vida a través de los ministros de la palabra. Escuchad esto. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Escuchad esto. Vamos a ver cómo una teología aplicada, como número 1 en Lucas, los sucesos salvíficos que ocurrieron en la historia. Lucas está consciente y adopta ese estilo literario
y utiliza técnicas contemporáneas del método histórico para transmitir el Evangelio a su cultura. Para Lucas no va a ser suficiente recibir la tradición sobre Jesús. Él la quiere poner en un marco histórico que exprese su verdad, como hacen las Escrituras, y transmitir esa verdad que vaya de generación en generación. El prólogo va del pasado al futuro, o sea, de los sucesos salvíficos, el establecimiento de los testigos, la transmisión de la tradición, los relatos previos, la propia aspiración literaria de Lucas de escribir un relato hasta la confirmación de la fe. Esa historia para Lucas no es decir una cosa tras otra, sino que tiene el propósito y va hacia una parte. Esos sucesos que se recogen no son nada más acontecimientos, cosas que se han llenado y se han cumplido, y que es crucial marcar un antes y un después para alcanzar un objetivo. Veamos Lucas 16:16, por favor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El creyente debe ser consciente de un contexto más amplio para entender la historia. Es la continuación de la larga historia de Dios con Israel y el mundo desde la fundación del mundo. Acompáñeme a Lucas 11:50, por favor, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y estos sucesos cumplen las Escrituras y conducen a la salvación. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y más adelante, por favor, acompáñenme al 44 del versículo del mismo capítulo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es por esto que la historia de Lucas es totalmente y completamente diferente de otras. Hay quien dice que el propósito no era dar lecciones importantes de historia, como en el caso de otros historiadores griegos, sino servir al cristianismo con un relato verdadero de Dios actuando en la historia. Él era un gentil. Y estos son sucesos sagrados que manifiestan y cumplen ese plan de Dios para la salvación del mundo y son relevantes. Al presente la gente pregunta: ¿quién es Jesús? En un contraste utilizan un pasado para preguntar:
¿Quién era Augusto? ¿Te das cuenta? Al contrario que el emperador Augusto, este Jesús influye y ordena a sus súbditos y lo hacen presente. ¿Te das cuenta? Así se pregunta, ¿quién es Jesús? En cambio, a los otros les dicen, ¿y quién era Augusto? ¿O quién era Julio? ¿O quién era fulano? En la teología aplicada, los sucesos salvíficos crean una comunidad de fe. Cuando se refiere a testigos oculares, Lucas afirma que la fe cristiana tiene raíces en la fiabilidad histórica, no en especulaciones imaginarias, en mitos, que caracteriza esas religiones de misterio contemporáneas, ¿no? Se verifica históricamente, se hace público para todos, no solo para los que son iniciados. Pero una investigación histórica es insuficiente para confirmar la certeza de la verdad. También requiere comprensión teológica. Que esos sucesos ocurran entre nosotros y nos fueran transmitidos a nosotros, es que se creó una comunidad gracias a esos sucesos, y ese es el marco para entender. La comunidad tiene importancia y poder salvífico. No puede haber una relación con el Dios salvífico si no es a través de una comunidad de fe. No podemos establecer una relación con Dios de manera individual. Y yo te quiero hablar en esta parte en la cual voy a detenerme un poquito. Sabemos que la palabra transforma y cambia vidas por medio de Dios, su palabra. Pero no podemos poner a un Dios. Toda la palabra es una armonía. Toda la palabra es perfecta. Entonces no podemos separar a veces cosas que no son. Es como cuando haces algo a un hermano, vamos a un hermano, o estás haciendo algo a tu hermano, en tu manera de creer, de pensar, de lo que has decidido. Y si no fue así y te equivocaste, pues es más fácil voltear arriba a pedir perdón y, ¿no? Pero pues a mí Dios me oye, me perdona, esa relación. Sí es cierto. Lo primero es Dios, yo y Dios, y yo y Dios. Y se empiezan esas cositas, ¿verdad? Pero te voy a decir algo. También hay posiciones donde te puso Dios, también hay partes donde tú tienes que hablar con tu hermano de manera directa, aparte de haber hablado con Dios. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Si somos una comunidad de fe que creemos en un mismo Dios, aplicamos lo que Dios nos enseña para ti y para mí como hermanos. No nomás es así yo y Dios. Y nomás nos saludamos. Hola hermanita, hola hermanita, hola hermanita. No somos títeres ni robots. Somos hijos de Dios que tenemos que responder en las circunstancias y en las cosas que estamos en ese momento de la manera que está esperando para agradarse Dios, sea una exhortación, sea un perdón, sea lo que sea. Pero es una relación, es una comunidad que cree en un solo Dios y que tiene la fe, aunque estemos en diferentes medidas de crecimiento. Eso no tiene nada que ver. No se puede establecer una relación con Dios individualmente nada más. El propósito del Evangelio no es dar información, sino es algo que es una certeza que cambia vidas. La erudición sobre Jesús no es lo mismo que entender a Jesús.
La historia de nuestro Señor Jesús no se puede separar de la proclamación sobre Jesús, como si fueran dos incompatibles. Como Lucas no indica que está elaborando una narración para una comunidad en particular o que esté respondiendo a una crisis en particular dentro de una comunidad. Es mejor entender ese nosotros referido a todos los cristianos. Esta historia no se va a relegar al pasado lejano como si no tuviera nada que ver con nosotros. No sé cómo vamos en tiempo. Quisiera entrar a la otra parte del capítulo 1, versículos 5 al 25, en este hermoso tema, un hijo prometido también. Es un tema hermoso, pasaje hermoso. Y permítame un segundo. Bueno, nomás vamos a leer la parte que vamos a tocar la próxima semana, que es Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Vamos a hablar de ese hijo prometido que es Juan el Bautista, del 5 al 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, porque cuando no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió a su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Bien, Lucas 1, versículo 5 al 25. Y bien, si me acompañas a orar, por favor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos das, por los hombres que fueron utilizados y que
te has revelado en tu palabra para nosotros mismos. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos haces entender, ver y que sean, Señor, en nuestro corazón y sobre todo a surcos profundos, Señor, para que esto dé fruto en su tiempo. Precioso saber, Señor, que para ti no hay acepción de personas y no hay nada imposible para ti. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. Te ruego por cada una de mis hermanos y hermanas que toman esta enseñanza para tu gloria, Señor, para que este pueblo no sea ignorante, para que verdaderamente no endurezcamos el corazón, sino cada día más y más, Señor, te reconozcamos y sobre todo seamos hacedores de tu verdad, hijos que agraden a ese Dios vivo, un pueblo santo, un pueblo que es una familia y que tú te agradas de tu pueblo cuando está unido. Gracias, Señor, te damos gloria, te damos honra, te bendecimos. Bendito seas por todos los tiempos, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y que esto esté muy bien. Nos vemos, si Dios lo permite, solo si Dios no lo permite, la próxima semana. Gracias.